Y digo, no toda la atención, porque decía Guille ayer, algunos números de UNICEF decían que Argentina tiene cada noche 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer, o que se levantan sin desayuno, o que no están teniendo la nutrición elemental. Primer punto grave. Y segundo punto grave es que estamos observando un incremento notorio de gente en situación de calle, más, y lo más grave, de pibes, de chicos en situación de calle. Y a eso se le agrega un intento del gobierno, que, insisto, yo creo que es una especie de cortina de humo, de querer resolver esto a partir de la represión y la violencia o el encarcelamiento de pibes de 12, 13 años, en lugar de resolverlo desde el punto de vista de la contención y del desarrollo y la expectativa de vida de ese pibe. Así que queríamos hablar con Luciano Candiotti, que es de la Asociación Civil Juanito Laguna, que es una organización que viene elaborando mucho por la infancia marginal en Santa Fe, y que nos decía fuera de aire, no están dando abasto. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y acá estamos peleando día a día, como todas las organizaciones, que estamos en la primera línea de fuego, digamos, como vos describías. Tenemos 8 de cada 10 pibes en el Gran Santa Fe debajo de la línea de pobreza, cuando la media nacional es 7 de cada 10. Uh-huh. Por lo tanto, imaginarán que la demanda es tremenda. Así que mientras, como vos decías, hay pibes que se acuestan sin dormir, sin comer, que se acuestan o se levantan sin comer, eso significa que no van a tener los nutrientes básicos para acceder a un pensamiento superior el día de mañana. Y cuando hablamos de infancia no tenemos que hablar solamente de pibe y piba, sino que hablamos... yo siempre digo que el recurso no renovable más importante de la Argentina no es el petróleo, no es el gas, sino que son sus hijos. Claro. ¿No? Que son la única posibilidad de un futuro mejor. Y la pregunta es, cuando vos, con la experiencia que tenés, escuchás que la resolución es bajar la edad de imputabilidad, y me imagino que dirás, estos tipos no saben de lo que están hablando. No, por supuesto. A ver, bajar la edad de imputabilidad como el proyecto del gobierno a 13 años, estamos hablando que van a privar de la libertad. Digo, primero, si la privación de la libertad para el adulto se llama cárcel, ¿cómo se llama para un pibe? ¿No? Entonces, digo, si ante las cifras horrorosas que estamos dando, de hambre, de miseria, la solución va a pasar por la represión, para nosotros es un delirio total. Claro. Y lo que se tiene que tener en cuenta al hablar de imputabilidad son dos cosas. Primero, que uno evalúa, se debe evaluar el pleno discernimiento de un chico ante un hecho cometido, ¿no? Es decir, yo siempre digo a los peronistas, que yo no lo soy, pero bueno, siempre se los recuerdo, que la edad de imputabilidad de los 14 a los 16 años se subió en el 52, uh-huh. ¿no? Después se volvió a modificar la ley penal juvenil en el año 80, plena dictadura militar, pero se mantuvo la edad de imputabilidad, que es la que tenemos actualmente. Si en esa época, donde más allá de lo que piensa cada uno, es claro que había una mejor educación, había salud, había trabajo, no había pibes de la calle. En ese momento no tenían el pleno discernimiento sobre un hecho cometido. ¿Cómo lo van a tener ahora que no tienen los nutrientes básicos para desarrollar un pensamiento superior, donde las condiciones de vida se han pauperizado? Nosotros hablábamos que en el 2002, cuando empezamos con el hogar y con la asociación, trabajábamos con la segunda generación de hijos desocupados. Uh-huh. Hoy estamos hablando de la cuarta generación y estamos trabajando con la segunda generación de hijos de adictos. O sea, la pauperización de las condiciones de vida también ha hecho desastre. Entonces, cuando uno habla del pleno discernimiento, por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo cuando uno era pibe, que jugaba la pelota en la vereda y el vecino a la siesta, porque lo molestaba, te sacaba la pelota, y una vez, en venganza, le rompimos el vidrio de un piedrazo, ¿no? Nunca pensamos, bien alimentados y demás, que detrás de ese vidrio podía estar ese vecino y lo podríamos lastimar. Ese sería el discernimiento pleno. Y por otro lado, lo que hay que discutir es las cifras concretas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, desde diciembre hacia atrás, los 4 años anteriores, menores de 16 años que hayan cometido homicidio, hubo solamente 4. Claro. Uno solo de Rosario, ¿no? Que está tan demonizado. Entonces, la provincia de Buenos Aires, si quieren, en el margen etario que oscila entre los 18 y los 16 años, hay 523 pibes detenidos.
Entonces, son cifras que no tienen peso para modificar una legislación penal. Hay como una exageración en criminalizar a los pibes y decir que, bueno, que en realidad es un problema trágico que no lo es tanto. No, a ver, nosotros decimos que hay un asesino serial en la sociedad argentina y que es el hambre, ¿no? Por eso decimos, nuestra frase siempre ha sido: el hambre es un crimen. Por lo tanto, nosotros lo que vemos y lo que entendemos es que a la producción de este 80-70% de pibes bajo la línea de pobreza, que quiere decir que no tienen un lugar asignado en esta sociedad, ya se está preparando una legislación que es netamente para reprimirlos y para volver a sacarlos de circulación, como antes fue la ley de patronato. Nosotros lo que decimos, nos hemos juntado con un colectivo de organizaciones que trabajamos con pibes, sindicales, de derechos humanos y demás, donde en este grupo estamos planteando no solamente poder visibilizar y movilizarnos, sino fundamentalmente también construir propuestas, que hemos hecho hasta hoy. Va a ser la segunda reunión donde todavía estamos conformando este espacio, pero bueno, es necesario salir a dar respuesta y proteger a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuán difícil es batallar hoy con este discurso imperante, tan individualista, tan cercano al sálvese quien pueda, y tan estigmatizante de lo que son los sectores marginales? Me imagino que les debe costar mucho volver a hablar con mucha gente, debe haber un rechazo, porque hay como una especie de orgullo desembosado digamos, arréglense como puedan, planeros, dejen de vivir de la... Debe estar muy densa la discusión. Sí, nosotros hemos sido coherentes en el tiempo, sí. Y tenemos, a ver, yo viví 15 años con los pibes, ¿no? O sea, no me pueden decir que vivo del Estado, que vivo de los pibes, ¿no? Está claro. Pero ha habido un recrudecimiento, un discurso fascista, digamos, de odio hacia el distinto. Nosotros creemos que ante eso es redoblar el esfuerzo cotidianamente de que nos necesitamos, de que nadie se salva solo, y eso sostenido en una práctica y en el tiempo, ¿no? Yo creo que la coherencia por momentos te da tiempo de soledad, como en este tiempo horroroso que nos toca vivir, pero también en algún momento garpa. Y en este tiempo horroroso también hay una cuestión de demonización de las organizaciones sociales, por ahí a veces con algún argumento, porque se han encontrado falta de transparencia, que a veces me pregunto qué tanta transparencia pueden tener algunas organizaciones que también conviven en la informalidad, en conseguir recursos como se pueda, en donaciones y demás. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo se hace para no morir en el intento, para que porque uno haga las cosas mal no pague el resto de las organizaciones que son la primera barrera de contención en un montón de lugares? Bueno, lo que te decía hoy... No sé qué pensás con esos lugares que justamente se encuentran cosas o se encuentran... Y nos parece un horror, nos parece que denigra a una construcción de muchísimas organizaciones que a lo largo y a lo ancho del país somos la primer trinchera, estamos todos los días sosteniendo la vida, porque realmente es la vida, de pibes, pibas, mujeres, de desocupados, ¿no? Depende de las organizaciones. Digo, el hambre... Hoy en día la única política que la combate son las organizaciones sociales como pueden, con lo que pueden, porque el gobierno nacional no ha dado una sola partida de alimentos. Entonces, creo que habría que tener un poco más de respeto hacia las organizaciones que sostenemos cotidianamente estas prácticas. Pero bueno, digo, nosotros, si no hay un cambio radical en la política económica, es muy difícil que esto cambie, digamos, ¿no? Y además, ¿cuántas generaciones vamos a dejar pasar para construir una infancia sana y amasada? Yo siempre digo que el problema y la gran deuda de la democracia que supimos o no supimos conseguir fue no haber cambiado ciertas legislaciones y el derrotero de este 80% de pibes bajo la línea de pobreza es el derrotero de todos los gobiernos de esta democracia. Algunos con menos, porque no es lo mismo el 30 o el 40% que el 80%, ¿no? Pero sí. Ha sido una constante permanente durante la democracia, grandes cifras en temas de pobreza infantil. Y yendo a lo que nos convoca, convivís con pibes. ¿Es un problema la delincuencia juvenil hoy? 13, 14, 15. Mira, según las cifras ha subido un poco el delito, pero sobre todo el de narcomenudeo.
¿no? Ahora, iba a decir, la gran complejidad hoy es cómo el narcotráfico los chupa, ¿no? Sí. Los chupa, les ofrece condiciones de accesibilidad. Estamos hablando de pibes que no tienen prácticamente escolarización o que si la tienen la abandonan. Y después está el riesgo de ser incorporados como soldaditos, porque alcanzan lo que no van a poder alcanzar nunca de la manera tan rápida como se lo ofrecen. Esa es una competencia muy dura. Sí, totalmente. Yo siempre digo que nadie soporta el llanto de una mamá ni el pidopán de los hermanitos. Es decir, que la pobreza en cierta medida es como tener un arma en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Ahora, el narco, ¿dónde crece? El narco crece cuando el Estado se corrió. Obvio. ¿No? Por ejemplo, la banda de los monos. El 50%, más de la mitad de los detenidos son policías, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿dónde se ampara el narcotráfico? Digo, donde no hay Estado, crece el narcotráfico. Y es la única salida que le estamos construyendo a nuestros pibes. Cuando uno disputa en el pibe, cuando uno puede volver a hacerlo querer algo, ¿no? Volver a poblar ese cuerpo de abrazo, volver a construir una idea con el otro, de que nos necesitamos, de que juntos vamos a salir adelante. Yo siempre digo que una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Cuando uno puede de esa manera hacer que la cabeza piense donde pisan los pies, podemos ver el futuro juntos, ¿no? Y ahí la disputa. Nosotros el problema de las adicciones fundamentalmente es la falta de un proyecto de vida, lo mismo que el narcomenudeo. Totalmente. Si uno construye otras herramientas, los pibes la toman. No, los pibes no quieren morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, esa idea es la que hay que desarticular en la sociedad, porque estos discursos que se han instalado de que el enemigo público número uno es los pibes, es un delirio pretender trasladar toda la peligrosidad de una sociedad a un sector que, como decíamos hoy, tiene 520 y pico de pibes detenidos en la provincia de Buenos Aires, que tiene 14 millones de habitantes, ¿no? Claro. Es una locura. Y ahí se habla en alguna rondita de esos chicos, ahí se habla, che, mirá lo que quieren hacer, delito de adulto, pena de adulto, puedo ir preso. Yo recuerdo mi primera charla con mi viejo a los 18 fue, mirá que ahora lo que hagas es responsabilidad tuya, casi como diciéndome... no te hagas el gil, pero ¿escuchaste alguna conversación al respecto? Y mira, nosotros generalmente los temas tanto de niñez como de actualidad en general lo discutimos, uh-huh. Nos charlamos permanentemente, digamos, ¿no? Tanto en el hogar como en el centro de día, como después los pibes tienen sus charlas también. La mayoría de ellos, por lo menos los que han estado en calle, muchos nosotros también tenemos, sobre todo los del hogar, que son derivados del Estado, de la ley de protección, y de la ley de protección integral, que es la ley de niñez, que es lo que nosotros consideramos que hay que discutir también, uh-huh. Que hay que modificar. Ya ha pasado varios años de la sanción, y hay fallas grandes, y también no hay una estructura que pueda abarcar los números de la Argentina. Esta es una ley que fue copiada de Noruega, de Dinamarca, de los países nórdicos, para una realidad socioeconómica totalmente distinta. Entonces, la única política que se ha dado es la adopción, ¿no? Con lo que eso acarrea. La cantidad de pibes que se han sido devueltos de las adopciones, y cuántos han sido devueltos en más de una ocasión, y cómo queda la psique de esos pibes. Digo, hay que poder disponer en tela de juicio la práctica que se ha sostenido con las organizaciones como parte también de ese entramado, y lo que hay que ampliar para estos pibes justamente es eso, el sistema de protección. Casi todos nuestros pibes han sido detenidos, parados por la policía cotidianamente, es así, la aportación de cara. Te voy a hacer una pregunta que te puede sonar rara, pero... vos venís diciendo que la gran deuda o que la enorme deuda es que a lo largo de estos 40 años de democracia no hemos podido resolver. Y yo digo, de verdad vos también debes tener una sensación, más allá de tu posición ideológica. Claramente crees en la política porque haces política desde un lugar tan importante como es la... Pero... hincha las pelotas la política, ¿no? El internismo, la especulación, el nivel de toxicidad que tiene la política partidaria, los cambios de gobierno, los aparatos al servicio de las candidaturas. Me imagino que ustedes lo deben sufrir peor que nadie, porque con una materia tan delicada, porque hay una sociedad que claramente... yo me niego a creer que la sociedad se derechizó.
Porque creo que la sociedad se hartó de un escenario de displicencia, estamos viendo, de indolencia. Entonces digo, ustedes también deben sufrir eso. Y es difícil hablar contra la política genéricamente porque uno de la responsabilidad sabe que la salida es la política. Pero es que política. Ahora, ustedes deben haber sufrido mucho eso. Y nosotros, por ejemplo, es increíble que no haya una línea clara de trabajo con niñez, una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno, ¿no? Por ejemplo. La política en general, en términos como esto, ¿no? Esta abstracción de la política, cuando se refiere uno a las candidaturas o a lo partidario, para nosotros es una rosca que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Sí, ¿no? pero lo deben sufrir. La sufrimos, por supuesto, porque cada gobierno que viene es un cambio de política, hay que sentarse a ver qué se piensa sobre la niñez, y siempre se han pauperizado gobierno tras gobierno las condiciones de vida. Nosotros decimos claramente, el hambre en la Argentina es muy fácil de resolver. Es muy fácil de resolver. La Argentina es un país rico, tiene múltiples recursos para erradicar el hambre. Si no ha sido erradicada es porque no se quiso erradicar, es porque el hambre y la miseria están planificados. Entonces, hemos atravesado todos estos gobiernos, por lo menos nosotros como organización desde el 2002, el movimiento de los chicos del pueblo al que nosotros pertenecemos, desde mucho antes, del 87, 88. Y nunca se ha dado esa respuesta. Nunca se ha dado una respuesta integral. Se sacó una asignación universal que no era la que proponíamos, tergiversada en un momento donde o se hizo votar a los pibes de 16 en momentos donde se dieron manotazos de ahogado para tener votos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, me pregunto, un pibe de 16 años puede votar pero no puede ser electo. ¿Por qué? ¿No? Porque no tiene el discernimiento pleno para poder ejercer gobernabilidad. Pero sí lo podemos encarcelar cuando tiene menos de 16. Entonces, digo, esta falencia de la democracia que tiene que ver con esto que vos decís, de lo partidario y de disputas que tienen que ver con roscas de la estratosfera, ¿no? Que no tienen que ver con... No, pero además uno ve que la política está muy, muy, muy metida en eso. Cuando uno habla con los dirigentes políticos, todo el tiempo ve que está metido en eso. Y que está metido en el detalle de a quién se nombra y cómo se nombra y quién entrega y quién no entrega. Digo, hay mucha miserabilidad, es como que a los tipos les cuesta mucho correrse a todos, les cuesta mucho correrse de la centralidad y de la especulación política antes que de resolver problemas concretos. Y ese también es una tragedia, digamos, el nivel del egocentrismo, la acumulación de poder por el poder mismo. Digo, de verdad hay que hacer un llamamiento para que las nuevas generaciones no caigan en eso. Y bueno, para eso tenemos que construir distintos espacios y primero algunos lo llaman trasvasamiento generacional, otros que tomen la posta, los jóvenes. Seguimos teniendo las mismas referencias de hace 25 años que no terminan de retirarse, que no dejan... y por eso da bronca que vuelvan a mencionarlo y vuelvan a esos personajes, como si de verdad en esos personajes hubiera alguna solución. Vaya fracaso que estamos viviendo con porque le podemos imputar a Milei el plan de ajuste. Ahora, no le podemos imputar a Milei todo lo que había abajo de su incremento de la pobreza y de la marginalidad, digamos. Decir que Milei es culpable de la pobreza es ser tuerto. Es culpable de este ajuste que agrandó la pobreza, pero veníamos de una pobreza estructural muy grande. Sí, por supuesto. No es que venía bajando la pobreza. No, es que por eso yo hablo de la democracia en su conjunto. Claro. El problema ha sido que no se han puesto a discutir. Gobiernos menos o más progresistas no se ha puesto en tela de juicio y a discutir en profundidad cambiar la legislación económica y financiera de este país. Seguimos con las mismas leyes de la dictadura y es la gran encerrona que tenemos, porque ese fue el plan neoliberal, digamos, ¿no? Que después fue mutando en el tiempo, ¿no? Fue destruir las empresas del Estado, después fue a partir del 2001-2002 el extractivismo tanto rural como urbano. Eso va mutando y lo que va generando es una masa permanente de pobreza que se va pauperizando y se va agrandando esa brecha cada vez más, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay dos ciudades porque vivimos en un estado de excepción. Tenemos las grandes avenidas que delimitan la zona céntrica donde uno puede trasladarse, moverse, vivir, y después tenés nuestros barrios donde no importa si el pibe ama, vive, mata o muere, mientras no
transgreda esas barreras. Mientras no cruce la. O sea que Santa Fe vivió, me voy quedando sin tiempo, pero Santa Fe vivió ese shock en la inundación del 2003, cuando se produce la luz de gente, digamos, hacia el centro. Había mucha gente de los barrios que no había conocido el centro y que descubría otra ciudad, y había mucha gente que descubría a centenares de miles de personas que no sabían que existían. Yo me acuerdo ese shock, digamos, de esas dos ciudades que se encontraron de golpe y que, bueno, en aquel momento convivieron bien por unos meses, pero que después significó muchas quejas de la clase media. Digamos, me acuerdo de los esfuerzos porque abandonen las escuelas había, y ahí se notó que había dos culturas diferentes, dos ciudades diferentes, que naturalmente son las que se acusan. Es que justamente para poder transformar la política correlativamente hay que ir transformando la cultura. Claro. ¿No? Y no es la cultura del sálvese quien pueda, o te pego un codazo, te piso para subir un escalón a un puestito de laburo mejor que el tuyo, sino esto, es decir, nos necesitamos, a contramano de la propuesta de cultura de este gobierno, que es el colonialismo individualista. Yo creo que la mayor tragedia de nuestro tiempo fue habernos hecho creer que uno es parte de la sociedad a partir de lo que consume, no de lo que produce. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo o esa mujer que se queda mirando la góndola para consumir y consumir hasta el final de sus días. Esa es la gran tragedia de nuestro tiempo. Lo último, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Nosotros, trabajo. Nosotros tenemos convenio con la provincia, tanto en el hogar como en el centro de día. Tenemos nuestra imprenta y tenemos nuestra panadería, y lo que queremos es vivir de lo que producimos. Uh-huh. No queremos. ¿Cuántos pibes tienen? Nosotros en el hogar tenemos 22 en este momento. 22 25, tenemos unos 40 pibes en el centro de día que son menores de 14 años, y tenemos después 8 adolescentes en la imprenta que ya están, ejerciendo el oficio y aprendiéndolo, y tenemos 6 en la panadería. Así que, y después tenemos las rondas de calle. Me quedó una, en tus años de Juanitos, ¿te pasó de que algún chico de la agrupación haya incurrido en la violencia, en la delincuencia? ¿Lo pudieron recuperar? ¿Recuperar de qué y para qué? ¿No? A ver, nosotros, por ejemplo, tuvimos un pibe que es derivado, que tenía 15 años, que había matado a un jefe de una barra brava de Rosario. Y hoy es un pibe que labura, que tiene su familia, que pasaron ya muchos años de esto. Y después tenemos, en estos años tenemos un pibe que murió, digamos, y tenemos un pibe que ha terminado preso. Pero bueno... Pero de cientos, me contaste 3 casos. Sí, de 60 y pico de pibes que hemos criado, que hemos vivido, yo digo criado, que son más de 5 o 6 años de convivencia, ¿no? Entonces, no es tan mal número, ¿no? Me parece que si hemos podido hacer eso nosotros, el Estado podría hacer mucho más. Salvando a uno ya es un mejor número, y ustedes han salvado a muchos otros. Yo creo que hoy salió el número de la cantidad de comedores que se tiraron abajo, un poco lo que charlaba con Guille, el reempadronamiento. Bueno, yo digo, ojalá lleguemos a un punto en el que no haya desde dónde cuestionar el laburo social, porque también es importante que sea transparente, que no sean bolsones de corrupción, que no se conviertan en espacios de empleo y salida laboral para un grupo de personas. Digo, eso también existe, hay que reconocerlo, hay que purgarlo, hay que denunciarlo, porque estos tipos cuando digo estos tipos, hablo de los Milei, los libertarios, es de los que se agarran después para justificar los recortes brutales, ¿no? Y digo, también hemos cometido ese error, los gobiernos progresistas han cometido ese error, que es haber priorizado y en todo caso haber dejado pasar un montón de ladrones que utilizaron las causas nobles para enriquecerse o para vivir, y eso hay que combatirlo también, definitivamente. Sí, por supuesto, porque como decís, mancha a quienes laburamos cotidianamente desde otro lugar. Bueno, es la falta de generosidad histórica de algunos dirigentes que creen que llegan a los 60, 65 años y la historia no le hizo el lugar que ellos pretendían,
entendían, entonces hacen lo que pueden. Se convierten en lo que criticaron. Sí. Che, te agradezco y sabes que contás con nosotros para comunicar lo que sea. Te lo digo porque a veces uno no lo sabe, pero con nosotros cuenten siempre para difundir, para reclamar, para protestar, para recordarnos que hay procesos que no se revierten y que los funcionarios no te dan bola. Yo entiendo que una sociedad, y lo digo todo el tiempo, muy condicionada por la pauta estatal pero digo, hay cosas que no se callan y hay cosas que requieren reparación, y si un funcionario abusa, no te da bola, no te atiende y ustedes están viviendo una situación de emergencia, nosotros somos los únicos que podemos ayudarlos a visibilizarlo, y yo quiero que ustedes sepan que cuentan con esto, cualquiera sea el funcionario que vaya a ser denunciado, porque me parece importante decirlo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el ofrecimiento, y obviamente que te tomo la palabra. Por supuesto, sabes que vamos a estar viniendo cuando quieran. Luciano, muchísimas gracias por venir. Y gracias a ustedes por Luciano Candiotti, de la Asociación Civil Juanito Laguna. Estaba hablando sobre la baja de la imputabilidad, pero en realidad terminamos hablando de todo lo que tiene que ver con la marginalidad de los chicos y qué hacemos con los pibes en realidad. Y hay algo que dijo que a mí me termina doliendo mucho, que es que en realidad desde que volvió la democracia, hace 40 años que no hay una política seria, continua, real, de recuperación de los pibes, y que los pibes no terminan en el delito porque tienen ganas y porque son conscientes de que están haciendo algo malo y hay que meterlos. Terminan ahí porque no les dejamos otra chance.